Un cordial saludo. Les habla Yuleiber Mosquera Bonilla. Voy a iniciar el análisis bibliométrico sobre la calidad didáctica de las matemáticas en Colombia. Este artículo fue publicado por el doctor Einer Samuel Morales Osorio en la revista científica latina internacional. Calidad didáctica de las matemáticas en Colombia, un camino hacia la excelencia, ¿sí? Superando brechas a través del talento local y la innovación pedagógica. El panorama que plantea este autor, ¿sí? En este caso coloca la estructura versus la realidad, ¿sí? El MEM plantea el desarrollo de la educación matemática por ciclos, ¿sí? Eh, Utiliza los lineamientos curriculares en el DBA, ¿sí? Y también los estándares básicos de competencia. Y finalmente, pues los estudiantes para demostrar la adquisición de sus saberes y sus habilidades, realizan una evaluación al finalizar su etapa en la media, que es Saber 11 y las pruebas internacionales PISA, ¿sí? Donde participan estudiantes de diferentes países para ver su nivel de desempeño en estas áreas y otras también. Pero en Colombia tenemos una barrera social en la cual muchos estudiantes se plantean preguntas como las que ustedes ven allí. Estudio porque me obligan mis padres, otros dicen que me gano con estudiar si no hay empleo. Entonces, ideas como estas no les permite a ellos llevar a cabo o tener una aptitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Sí? Entonces, la educación compite contra la necesidad del sustento diario o de ganarse la vida, ¿sí? Creando una barrera profunda entre la educación oficial y la privada. Entonces, básicamente la gente, muchas personas o estudiantes o familias viven para cubrir sus necesidades básicas y eso los distrae de tener una educación eh, idónea. Algo más que plantea el autor, ¿sí? O algunos mitos, tiene que ver con el dinero y el entorno, ¿sí? Entonces, dentro de esos mitos, él habla de, el mito uno es, los pobres están condenados a fallar, ¿sí? Entonces, los estudiantes vulnerables, por ejemplo, como ven allí, en Vietnam y Estonia, superan a, a países mediante la cualificación docente. Entonces, eh, se puede ver que si estudiantes que son de bajos recursos o países con bajos recursos superan a esos países pues que tienen todas los medios para tener una buena vida y aún así estos países con bajos recursos pueden competir con ellos en ese tipo de evaluaciones como son las PISA. Otro mito es que la inversión garantiza el éxito. Bueno, ese mito se tumba con el hecho de que la eficiencia importa más que el monto total. Es decir, un país puede o una nación puede invertir mucho, ¿sí? En la educación, pero si no tienen la didáctica idónea, pues no se van a lograr esos objetivos que es un aprendizaje de calidad. Entonces, ese es otro mito que con una buena didáctica se puede quebrar. Un tercer mito es que el autor dice que las clases pequeñas son mejores, ¿sí? O sea, según él, da igual que los grados tengan cualquier cantidad de estudiantes, ¿sí? Entonces, la realidad es que es más efectivo invertir en la forma didáctica de los profesores que en reducir grupos. En parte, yo personalmente estoy de acuerdo con el autor, ¿sí? Hay que invertir en la didáctica de los profesores, pero tampoco se puede ignorar el hecho de que cuando en un salón hay demasiados estudiantes, se le dificulta más al docente repartirse para tantas personas, ¿sí? Para atender sus necesidades individuales, porque cada estudiante
tiene sus propias dificultades. Entonces, a mayor número de estudiantes, pues el docente no va a contar ni con el tiempo ni con la energía para dedicarse a ellos. Entonces, se necesita un equilibrio, ¿sí? Un número de estudiantes justos por aula, ¿sí? Para que el docente les dé prioridad a todos. Otro mito es el mito 4, que a más horas de clase, pues mejores resultados. Lo cierto es que aquí tenemos el ejemplo de Pekín, ¿sí? Que nomás dedican 30 horas semanales a la formación de los estudiantes. Colombia invierte 46 horas por estudiantes. Y otros países giran en torno a 42, 43 horas. Pero opino en que no es necesario forzar tanto tiempo a los estudiantes dentro de un aula, ¿sí? Es importante buscar el equilibrio también en la asignación de horas de trabajo semanales. Otro mito es el talento genético, ¿sí? El caso es que la realidad didáctica adecuada puede programar el aprendizaje y modificabilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, él propone que no por un talento es que ya, porque llega que viene de tal genética, ya se va a garantizar el éxito, no. También depende de una adecuada didáctica al momento de enseñar. El autor propone en su artículo, por ejemplo, en Colombia tenemos dos eminencias en la parte didáctica, está el doctor Pablo Romero, y él propone su método, el cual se llama Medita, ¿sí? Él es un pedagogo, investigador y consultor internacional, y ese método consiste pues en, en la metacognición, en la meditación didáctica y que todos aprendan. Entonces, la metacognición tiene que ver con el ser conscientes de cómo yo aprendo, ¿sí? Que cada estudiante descubra su conciencia de aprendizaje, ¿sí? La meditación es esa reflexión que yo debo tener o que el estudiante debe tener en todo momento del por qué aprendo esto, hacia dónde mm, se dirige o hacia dónde me quiere llevar este concepto o idea. Y la didáctica, pues, es buscar la mejor forma de yo, como docente, ¿sí? Transmitir un conocimiento, ¿sí? A fin de que los estudiantes puedan lograr esa, esos saberes. Y bueno, y el aprendizaje, hay que tener la mejor disposición para aprender. Entonces, dentro de su método Medita, él consta de las siguientes fases, que la primera fase es la de diagnóstico, la segunda fase tiene que ver con la didáctica y planeación, una tercera es la secuencia didáctica, la cuarta, didáctica e innovación, y una quinta es la didáctica y evaluación. Pasando a la sexta, que vendría siendo la didáctica y metaevaluación, que ya es una evaluación más general, ¿sí? Porque la quinta es la que tiene que ver con ya la evaluación en temas muy específicos, ¿sí? A fin de asegurarse de que el estudiante pues esté logrando sus objetivos de aprendizaje. Y finalmente, la última fase es didáctica y plan de mejora. El docente debe ser consciente de que debe estar mejorando sus técnicas, sus estrategias constantemente, en función de que eh, el conocimiento sea adquirido por sus estudiantes. El otro, mm, el otro autor o eminencia colombiana o talento colombiano del cual él habla en su artículo es el calculista matemático Jaime García Serrano, ¿sí? Que ha logrado 5 Guinness Record a nivel mundial por su capacidad de cálculo mental, ¿sí? El fallo en matemáticas avanzadas proviene de olvidar lo básico como él expone, ¿sí? Lo que es sumar, restar y multiplicar, el método, el uso del ábaco, ¿sí? Que potencien la atención y la percepción. Entonces, según él, la clave está en aprender las bases de manera sólida y fluida.
Algo que propone él también es el modelo de currículum espiral, que consiste en la etapa de representación por acción, que es el aprendizaje con materiales concretos. Luego está la etapa de representación del aprendizaje de diagramas, que tiene que ver con lo icónico, lo esquemático, mapas y cuadros. Y la última fase, la más compleja, que es la etapa de representación, ¿sí? Pensamiento con símbolos, que ya le permite al estudiante desarrollar ese pensamiento abstracto. También habla de esa sinergia que debe hacer para mejorar, digamos, la educación didáctica aquí en Colombia. Entonces, es tomar esos modelos de Singapur, Shanghái, que ellos se abocan mucho al aprendizaje colaborativo, y hacer uso de ese talento colombiano, ¿sí? Como lo vimos con García Serrano y con Pablo Romero, con su método Medita, y García, pues con esa calidad o esa capacidad de cálculo mental que si se realizan los ejercicios adecuados y se trabajan, pues se puede mejorar de manera significativa. En cuanto al error como herramienta e inclusión, ¿sí? No ver el error como un fracaso, sino que es una forma de superar los obstáculos didácticos. Eso es de lo que propone el autor. Y también habla de la inclusión y de la neuroeducación, ¿sí? Entonces, estos son otros puntos que él resalta en su artículo. La neuroeducación tiene que ver con el uso de materiales multisensoriales para asegurar el procesamiento efectivo. Bueno, y en cuanto al profesor incluyente, el profesor incluyente debe tener en cuenta la calidad, ¿sí? De la educación, de su didáctica, la diversidad de población a la cual se está dirigiendo, la pertinencia de los temas tratados, de sus argumentos, de todo lo que dice, la participación, si un profesor incluyente está dispuesto a escuchar, a negociar con sus estudiantes, sabe que los actores principales de la educación son ellos y no el mismo docente. Es un docente equitativo que promueve la equidad y es un docente que aboga por la interculturalidad. Entonces, estos son los ejes que un docente incluyente debe tener presente en todo tiempo. Y a modo de conclusión, bueno, el potencial